Hola a todo el mundo. Hoy he pensado hablar de una película francesa, pero encuadrada dentro de lo que podemos estimar como película fantástica, dentro del género fantástico, ¿vale? No es ciencia ficción porque no es tampoco, aunque tiene elementos de terror, no llega a ser una película de terror, aunque sí tiene algo de suspense y algunos elementos de terror, pero quizás la podremos definir más dentro del género como fantástica, ¿no? Del género fantástico y también histórica, ¿no? Porque la película bebe lo que es de una leyenda que se ha sucedido a lo largo de la historia en Francia, ¿no? Concretamente en un periodo de 1760 y algo, en el siglo XVIII, ¿no? Unos 20, 25, 30 años previo a lo que es la Revolución Francesa. El film del que quiero hablar pues es una película que se estrenó en el año 2001 y yo tuve la mala suerte, bueno, mala suerte no sé por cómo definirlo, porque esta la pusieron en el cine y yo recuerdo haber visto los carteles en el cine de esta película, pero no me metí a verla. Creo que fui otra producción, creo que hollywoodiense norteamericana. Aquel año 2001 fui poco al cine, la verdad es que no fui mucho lo que a ver películas en pantalla grande. Recuerdo algunas, ¿no? Como Pearl Harbor, ¿no? Que vi esta y me sonrío, pero quizás luego cuando han pasado ya 20 años de esa película, quizás sea lo mejor que haya hecho Michael Bay, ¿no? Pero bueno, pero vi esa, recuerdo ver también la de, ¿cuál vi? La de Chocolate de Lance Armstrong, ¿no? El director este de La norma de la casa de Sidra, la de Noviembre Dulce, de ese estilo. Es que me acordaba ahora de Chocolate, me acuerdo de la otra. El Espinazo del Diablo, una buena película de Guillermo del Toro. No sé si estaba estrenada de Blade 2 o fue en 2002 cuando la estrenaron, 2001, no lo sé. Pero que no vi lo que es una cantidad de películas como he visto otros años en el cine, ¿no? En lo que es en pantalla grande. Entonces vi el cartel de aquella, pero me llamó la atención por un lado, ¿no? Porque se veía el mismo póster que tengo en el DVD, ahora lo mostraré. Pero por otro lado, no sé por qué no me metí a verla y fui a ver, no sé si sería esa de Pearl Harbor, ¿no? De Michael Bay o no sé cuál sería, ¿no? Bueno, esta película francesa está dirigida por Christophe Gans. Christophe Gans es un director, ¿cómo definirlo? Es un director que viene como del mundo del cómic, ¿no? Había trabajado eh, en algunas publicaciones de prensa sobre cine, revistas y todo esto, basada en lo que es en cine fantástico y cosas similares. Creo recordar haber leído por algún año alguna vez por ahí. Y en el año 93 creo que le dieron su primera oportunidad de manos de Brian Yuzna, porque lo puso a trabajar para que dirigiese una de las, más que las partes, era una de las historias, ¿no? Era una película de historia que se denomina el Necromonicon, muy inspirada en H.P. Lovecraft, este gran escritor de cine de terror, quizá el más grande, junto con Edgar Allan Poe, ¿no? Nos referimos ya al siglo XX, al siglo XIX. Pues colaboró, ¿no? En uno de los segmentos, ¿no? El propio Brian Yuzna también creo que dirigió otra de las partes y además llevó lo que es las labores de producción de aquella cinta. La vi hace muchísimos años, ya ni me acuerdo esa película. Debería recuperarla, ¿no? Esa de Necromonicon. No estaba mal, ¿no? Los sketches, estas secciones, ¿no? O estas historietas, ¿no? Dentro del film. Y 2 años más tarde, a este director, el director francés que se llama Christophe Gans, ¿no? Pues le ofreció Brian Yuzna, porque produjo la película, un film que era una especie como de adaptación de un manga, ¿no? En vez de ser un anime, pues pasarlo a lo que es rodaje real, ¿no? A una animación real. Y la película en cuestión se titula Crying Freeman, Los Paraísos Perdidos. Se tildó aquí en España debajo, entre paréntesis o así, por subtitular, como siempre, la fea costumbre de subtitular, ¿no? Los títulos o llamar a los títulos originales por otro nombre que no tiene nada que ver. Esto es muy típico, ¿no? De aquí de España. Y algunos títulos son irrisorios. Pues esta Catherine Freeman yo la vi en su época, pero la vi en televisión, que la pasaron en un canal, no me acuerdo en qué canal sería. Había leído sobre ella en revistas y todo eso y me fascinó la película, ¿no? Lo que es la historia. Era sobre una película de acción con artes marciales de un asesino que le encargan un trabajo, mezclado el mundo de los yakuza, espadas katana, espadas samurái, todo esto, ¿no? Y la verdad que la película estuvo bastante bien, a mí me gustó bastante, ¿no? Ese fin. No la tengo, a ver si me hago con ella, con una edición en DVD o en Blu-ray y demás, porque llevo un montón de años sin verla y me gustaría volver a verla, ¿no?
Y nada, ¿no? Que pasan unos años y este director pues se mete también en labores de guionista y empieza a escribir una historia basada en lo que es la criatura de Givaudan, una región francesa. No sé si lo he pronunciado bien o no, pero, pero yo la entendí así, ¿no? Como Givaudan o Givaudan, una región en la que en el siglo XVIII hubo una especie de criatura, un monstruo que no se sabía lo que era, si era una especie de lobo o un animal felino o un monstruo, un hombre lobo, algo, ¿no? Un monstruo, ¿no? Que aterrorizó lo que es toda aquella campiña en el sur de Francia y se gestionó, por así decirlo, ¿no? O propició, ¿no? Que hubiesen como ciento y pico de asesinatos, ¿no? De muertos, sobre todo mujeres y niños, ¿no? A garras de este monstruo, ¿no? Durante una serie de años, incluso décadas. Porque esto fue alrededor de 1760 y algo, 63, 64, 65, 66, por ahí, ¿no? Y además la historia de la película nos cuenta lo que un periodo de un año y medio, 2 años, ¿no? Y esto fue, como bien digo, en el siglo XVIII y estuvo pues, aterrorizando este monstruo, lo que es, que muchos decían, se especuló, hay una leyenda que si fue realmente un monstruo, un diablo, o un lobo de unas dimensiones exageradas, o un hombre lobo, o quizá un asesino incluso en serie y demás, que pues, aterrorizó pues, toda esa región, ¿no? Entonces, con ese guión en mente, Christophe Gans, con otro colaborador, que no me acuerdo el nombre del guionista, pues escribió lo que es el Pacto de los Lobos, ¿no? Aquí tengo lo que es esta edición, ¿no? En DVD, que me compré hace ya tiempo. Y, y esta película la dirigió, ¿no? El propio Christophe Gans, ¿no? Colaboró en el guión, ¿no? Lo coescribió y aparte la dirigió. Y el film, la verdad que es un film encuadrado dentro del género fantástico. Podemos decir que también tiene lo que es escenas de terror y tiene algo de terror, suspense y todo eso, pero más que nada es género fantástico e histórico, ¿no? Puesto que nos relata también lo que son unos 25 años antes de lo que es el estallido, ¿no? De la Revolución Francesa, ¿no? En 1789, pues esto fue en el 1764, por ahí aproximadamente, ¿vale? Y este film, pues, le granjeó lo que es un montón de premios en el Festival de Sitges, aquí del festival que se hace en España, en Cataluña, de género fantástico, ¿no? De películas de fantástico, terror, ciencia ficción y todo esto. Y no sé si llevó la mejor película o un premio honorífico de Sitges o algo de esto, pero se llevó un premio, ¿no? Y luego en diversos festivales de estos europeos sobre todo, y en el propio Francia se llevó lo que es, creo que fue el César, el mejor vestuario, entre otras cosas. Creo haber leído alguna vez por ahí, ¿no? O diseño de producción, vestuario, algo de esto, ¿vale? Esta película del año 2001, dirigida por Christophe Gans, que entre otras cosas luego saltó a Hollywood, hizo aquella de Silent Hill, una buena adaptación del videojuego, ¿no? Del año 2006. Y también luego volvió a Francia en el año 2014 y dirigió aquella de La Bella y la Bestia, esa versión tan atípica que casi nadie se acuerda de ella. Y es una muy buena película, protagonizada por Vincent Cassel, que salía. Y además que sale en este film también Vincent Cassel, ¿no? Y aquí, en esta película, que fue una gran producción francesa, no recuerdo el presupuesto, creo que lo habré leído alguna vez por ahí, pero fue un presupuesto bastante abultado, ¿no? Y la película luce muy bien, o sea, tú la ves y la película pues tiene lo que son eh, unos buenos efectos especiales, una buena filmación de exteriores, está filmada en varios sitios desde lo que es los Pirineos franceses hasta Toulouse, pasando por París, ¿no? Y una selva en Francia, por ahí se llama Rambellau o Rombellau, no sé, porque el francés no es que sea mi fuerza, el inglés tampoco, pero el francés menos, ¿vale? Así que, o Rimbayau, o así, una selva, ¿no? Que se llama por ahí, porque tiene muchos exteriores, ¿no? Sobre todo de bosques, de prados y selvas, ¿no? Selvas de estas europeas, ¿vale? Del sur de Francia.
Porque en un principio querían rodar la película lo que es la Europa del Este, por abaratar costes y demás, pero viendo que el propio director dijo que iba a contar con Samuel Le Bihan, ¿no? Que aparece aquí como protagonista, aquí está tapado, ¿no? Con lo que es con este abrigo, con esta especie de gabán o guardapolvo, ¿no? Que lleva ahí, que es un abrigo estos de cuero con que las solapas le tapan toda la boca y demás, ¿no? El vestuario es uno de los puntos fuertes de esta película, ¿no? Ahora lo comentaremos después. Pues se ve que era una estrella. Yo no he conocido muchas películas de Samuel Le Bihan, por lo menos en los últimos años, que de las que yo he visto francesas he visto alguna que otra, o igual lo he visto y no lo recuerdo. Creo que ha trabajado en comedias de estas francesas, románticas, algún thriller que otro, y se ve que era una estrella, ¿no? A primeros, finales de los 90, a primeros de los años 2000. Y como iba comentando, ¿no? Pues por las presiones del director y que había una estrella francesa ahí, pues decidieron rodar al final por el sur de Francia, ¿no? En todas estas localizaciones de las que estoy hablando, y no se fueron, ¿no? A la Europa del Este, ¿no? A rodar. También la película la protagoniza Marc Dacascos, que Marc Dacascos fue el protagonista de Crying Freeman, Los Paraísos Perdidos. Este actor de Honolulu, que es un actor hawaiano, se confunde muchas veces con un actor oriental, pero no, él es hawaiano. Lo que pasa es que es un especialista en artes marciales. Y intervino en aquella de Crying Freeman, que lo hace genial. Y, y luego hizo muchas series B, hizo aquella producción de Double Dragon, basada en el videojuego, era uno de los hermanos, ¿no? Del videojuego en la película de animación real. Qué película más mala era aquella, por Dios. Y luego trabajó mucho en serie B, ¿no? En películas de estas de acción, de artes marciales, porque él es un profesional de las artes marciales, ¿no? Marc Dacascos. ¿Y en qué más ha hecho recientemente? ¿Dónde lo vi hace poco? Que ya es mayorcillo, bueno, 50 y tantos años tiene Marc Dacascos. ¿Dónde la vi? Ah, Parabellum, el John Wick 3 Parabellum, ¿no? Que es uno de los villanos o el supervillano de la función. Pues ese Marc Dacascos es uno de los protagonistas del film, que lo tenemos aquí, ¿no? Que hace lo que es el personaje de Manny. Manny es el acompañante de lo que es del caballero Gregoire de Fronsac, quiero decir bien su nombre, que es un naturalista del rey, que trabaja lo que es los jardines reales, de palacio y todo esto, y que lo envía el rey, en esta época era Luis XV sería por esta época, ¿no? El rey a investigar, que eso sucedió, ¿no? En la vida real. Mandó a alguien a investigar por los sucesos, ¿no? Todos esos asesinatos que había, ¿no? Lo que era en esa región francesa, ¿no? Por una criatura, un monstruo, lo que fuese. Y de ahí parte la historia, ¿no? Tenemos ambos de protagonistas y lo acompañan Vincent Cassel, que ya lo he dicho, grandísimo actor. Ese Vincent Cassel ha aparecido en películas como la propia La Bella y la Bestia de Christophe Gans, que he hablado, la del Odio, que es donde se dio a conocer en Francia en el año 95, Doberman, que la vi aquí en el cine. Qué película más rara era la de Doberman. Además apareció con su mujer, Mónica Bellucci, que también es una de las protagonistas del film, ¿vale? También aparece aquí Mónica Bellucci, ¿no? Esta actriz italiana, pero afincada en Francia, y que fue muchos años pareja y estuvieron casados, vamos, con Vincent Cassel y demás. De hecho tienen hijos y todo esto. ¿Y qué más hizo Vincent Cassel? En la de Ocean's 12, que apareció ya en producciones hollywoodienses, El Cisne Negro. En Francia hizo Los Ríos de las Púrpuras. Ay, no apareció. Ahí quien apareció fue Jean Reno. ¿Y en qué más sale? Ah, El Teniente Blueberry, ¿no? Esa adaptación a la gran pantalla del cómic de Moebius, ¿no? ¿Quién la dirigió? Jean Cunen. Jean Cunen, que era el director del Teniente Blueberry. Vaya película, no hay por dónde cogerla ese film. Que también fue el director de Doberman, ¿no? De la película que he citado anteriormente. Bueno, ya sabe a quién me refiero, ¿no? Este actor, ¿no? Lo que es Vincent Cassel. Apareció también junto con Viggo Mortensen en Promesas del Este, creo que recordar, que era el que iba con él. ¿Me confundo o no? Sí, era Vincent Cassel en Promesas del Este de David Cronenberg, ¿vale? Que era el hijo del mafioso ruso y todo esto.
Bueno, a lo que vamos, que la película tenía un buen reparto, ¿no? Por lo menos eran estrellas del cine francés, ¿no? O del cine europeo de aquella época. Ya, por ejemplo, Mónica Bellucci había intervenido en Malena, la de Giuseppe Tornatore, había trabajado con su marido en la de Doberman, no había hecho todavía la de... ¿Cuál no la había hecho? Ah, estaría rodando la de Matrix Reloaded, ¿no? Que aparecía allí, junto con otro actor francés, que ese actor francés era Lambert Wilson, ¿no? El de las llaves, ¿no? El creador de las llaves y todo esto. Y, y Mónica Bellucci un año después, creo 2 años después, hizo aquella de Lágrimas de Soya en Hollywood, dio el salto al Hollywood, hizo allí varias producciones y demás, ¿no? Que a priori la película tiene buen reparto, ¿no? Tiene un buen director de acción, ¿no? Dentro del género fantástico, películas de acción con artes marciales y todo eso, y un buen reparto. Y la historia que nos relata, pues es esa criatura, ¿no? Que asesinó de forma despiadada, mutilando los cadáveres, ¿no? Lo que es principalmente de mujeres y todo eso, pues en el siglo XVIII, ¿no? En esa campiña francesa de esas regiones del sur y demás, ¿no? Y el fin pues va de eso, ¿no? Manda lo que es el rey, lo que es Luis XV, manda lo que es a su naturalista, ¿no? Con su ayudante, que en este caso la gente lo confunde, porque como aquí hace el personaje de Manny de un indio, ¿no? De un Mohawk, ¿no? De Norteamérica, porque nos cuenta la historia de que el caballero de Fronsac ha estado lo que es en la Nueva Francia, ¿no? En Norteamérica, luchando contra los ingleses y que le salvó la vida, ¿no? Ese indio, ¿no? Ese nativo norteamericano que interpreta a Manny, ¿no? Que es un Mohawk. Porque la gente cuando lo ve, pues en Francia, en aquella época, pues se extrañaban de ver a un indio, ¿no? Y decían pues que era su esclavo, que no sé qué, que si era el demonio, no sé qué, y demás. Pero no, no, y en uno de los diálogos, y además lo dice con una frase, dice, no, no es mi sirviente ni mi esclavo, dice, es mi hermano, dice, él me salvó la vida en Nueva Francia, ¿no? Luchando contra los ingleses. Y entonces, pues como que tienen lo que es una deuda de honor, ¿no? Con Manny, el personaje de Marta Cascos. Está muy bien, ¿no? Lo que es la historia, ¿no? La relación entre el caballero de Fronsac y Manny. Eso nos lo expone muy bien el director a lo largo de toda la película. Y es quizá el principal punto fuerte, ¿no? Del film, ¿no? Esa historia. Las interpretaciones son muy buenas de todas. Vincent Cassel, que hace el hijo de un conde, un duque, de esa región, ¿no? Donde se están dando todos esos sucesos, todos esos asesinatos. Y luego la hija del duque, que no recuerdo la actriz, vendrá aquí el nombre, ¿quién será? Creo que es Emile Dequesne o Dequesne o Emile Dequesne, que aparece por ahí, ¿no? Una actriz bastante joven, ¿no? Que hace de hermana de Vincent Cassel, ¿no? Y tiene una especie de lío ahí, una especie de relación romántica, ¿no? Con el caballero de Fronsac, ¿no? Con el protagonista del film. Luego, por otro lado, Mónica Bellucci, que tiene un papel bastante ambiguo y bastante, no siniestro, sino enigmático, ¿no? Tiene un papel muy enigmático. Quizás sea por la estrella de la función. Hace de actriz secundaria, no es una de las protagonistas, pero cada vez que aparece ella en pantalla, pues rebosa, ¿no? Lo que son las imágenes, o sea, se lleva lo que es el gato al agua, ¿no? O sea, ella es quien le roba la cartera a todos los actores y actrices con los que interviene, ¿no? En la misma escena, ¿no? En el mismo plano. Lo hace muy bien. No voy a desvelar cuál es su papel en el film, por si no habéis visto la película, no quiero hacer un spoiler, y eso que la película ya tiene 20 años, porque es de 2001, pero bueno, habrá mucha gente que no la haya visto. Y lo que es el reparto está bien, está muy bien, ¿no? Pues un punto fuerte, como he dicho, la relación entre Manny, el indio, el nativo norteamericano, ese Mohawk, con el caballero Gregoire de Fronsac, ¿no? Que es el Samuel Levian, ¿no? Y ahí pues nos van narrando con esos estudios de el tema de la naturaleza, que es un naturalista, hace como de detective, una especie de detective, ¿no? Naturalista, y cómo va lo que es pues, observando las pistas, cómo va formulando teorías o hipótesis, ¿no? Para saber qué tipo de animal puede ser, o descartar que sea el diablo, como decían todos lo que son los ciudadanos, ¿no? De esas regiones y todo eso, ¿no? Lo que es el pueblo llano.
Y todo eso está bien, ¿no? Te va manteniendo lo que es con esa intriga, ¿no? De saber cuál es el monstruo, porque el monstruo en ningún momento se muestra, ¿no? Por lo menos en las primeras 40, 50 u hora, ¿no? De metraje. Luego ya sí se empieza a mostrar, ¿no? Que es otro de los puntos fuertes que tiene lo que es el film, ¿vale? Pero la primera mitad de la película, porque es una película larga, creo que dura unos 142 minutos, 147 minutos. Todos los puntos fuertes, aparte de las interpretaciones que tiene lo que es esta película, son en los apartados lo que son técnicos y artísticos, la fotografía del film. No sé quién hizo la fotografía. Supongo que sería algún profesional francés y eso, que no conoceré, que tiene las letras muy pequeñas, ya ni las veo. Pero la fotografía la verdad es que está bastante cuidada, ¿no? Nos muestra mucho lo que son los colores de la naturaleza, esos prados, esos bosques en Francia, esa especie de selvas, ¿no? Centroeuropeas y esos paisajes, sobre todo esa climatología lluviosa con mucha niebla. Tiene muy buena atmósfera, ¿no? Conseguida la película, que junto a lo que es con la dirección artística, el diseño de producción, los castillos, el mobiliario, las armas. Hablaremos en un apartado aparte de las armas, ¿no? Porque es un punto a destacar también del film. Y, y el vestuario, ¿no? Cómo no. El vestuario creo que era una colaboradora que había trabajado, que conocía a Christophe Gans, ¿no? Y que le encargó que hiciese una especie de vestuario muy llamativo, pero a la vez que fuese un vestuario de época, con reminiscencia a esa época, pero que fuese como, ¿cómo definirlo, no? Un vestuario que fuese muy lustroso, muy vistoso para las escenas de palacio, para las escenas del interior de los castillos, del prostíbulo, ¿no? Del burdel ese que sale en la película. Y por otro lado, para lo que es el paisaje, lo que es de la selva, los prados, la naturaleza, los riachuelos, ¿no? Toda esa montañas o todas esas colinas, ¿no? Que se ven en el film, que fuese un vestuario también como para salir a campo, ¿no? Para salir de caza, ¿no? De campo de batalla incluso, ¿no? Y, y aquí en el vestuario lo vemos, ¿no? Todo muy vistoso, con muchos rojos y colores también muy oscurecidos. Decía Christoph Gans que el rojo era un color predominante en el film, ¿no? Que quería el aspecto visual del rojo. Porque él decía que había leído mucho, le encantaban los cómics y manga incluso, lo que es el cómic japonés y todo esto, y que era su pasión, ¿no? Y entonces muchas de esas cosas de las cómics, la forma narrativa, sobre todo la visual, ¿no? El tema de los colores y todo eso se lo quiso llevar lo que es al film, ¿vale? Dice otros, Christopher Gans, dice otros directores, grandes autores, ¿no? Como Stanley Kubrick y todo eso han tenido sus referencias, como en películas Barry Lyndon, ¿no? Por lo que es la pintura inglesa, ¿no? De una determinada época y todo eso. Dice, yo me he basado más en el cómic, ¿no? En la novela gráfica y en el cómic. Y ahí se ve mucho en los colores, el rojo, ¿no? El rojo lo preside todo, las togas, esas, las túnicas que salen, incluso la ropa de caza, la ropa, lo que es de los salones de baile, de castillo y todo eso, pues tiene mucha presencia visual, ¿vale? Y luego tonos muy oscuros. Y es un punto fuerte, ¿no? Lo que es el vestuario. Quería Christoph Gans que fuesen también un elemento como si fuesen personajes, las ropas, ¿no? El vestuario como si fuese un personaje más, ¿no? De la película. Y todo eso pues suma, ¿no? Suma puntos a favor lo que es para conseguir, ¿no? Una estupenda lo que es narración visual, ¿no? Aparte de histórica y cinematográfica, ¿no? Pues que nos llame, ¿no? Nos llame la atención, nos llame la atención a la vista, ¿no? De hecho aquí vemos, por ejemplo, aquí no aparecen muchos de esos rojos, ¿no? Porque están con ropa de campo, esa especie de cazadoras, casacas, gabanes que llevan de cuero, ¿no? Con esos sombreros muy de época del siglo XVIII que les cubrían toda la cara, ¿no? Para guarnecerse de la lluvia, de la inclemencia del tiempo, la niebla y todo esto, y está bastante bien, ¿vale? Luego, por otro lado, dentro del diseño de producción, ese diseño artístico, el tema de las armas, ¿no? Las armas, dice Christoph Gans, el director, que esas armas tienen también una personalidad, ¿no? Dentro de la película, son un elemento muy importante. Y que este film, aparte de coger varias cosas, incluso argumentales y demás, de una película de los Swan Brothers, de esta productora hongkonesa, que tantas y tantas películas de artes marciales tan buenas nos ha dado a lo largo de la historia. Y, y por allá, de por el año 1971, hicieron un film que se llamaba
La furia del tigre amarillo, creo que se llamaba la película, ¿no? Y cogieron, ¿no? Cosas de esa película, ¿no? Se las trajeron, ¿no? Lo que es esta producción. Y entre ellas las armas, porque aparece una espada, una especie de espada, que se llamaba, ¿cómo se llama? El Aguayal o algo así, creo que se llama un arma, ¿no? Que había salido en esa película de 1971, lo que es el tigre de la furia, o sea, la furia del tigre amarillo, que es una espada que en este film aparece como de hueso, pero hueso que se separa la espada, una espada así muy rudimentaria, ¿no? Pero espectacular a la hora de ver, ¿no? Y sale como una cadena, recreada por CGI, por efectos visuales y demás, pero que te llama la atención. Y decía Christoph Gans que las armas son muy importantes, ¿no? Que la gente recuerda toda esa parafernalia de armas en las películas, sobre todo de acción, que esta no deja de ser también a la vez una película de acción porque tiene muchísimas artes marciales, peleas, exhibiciones de artes marciales, tiroteos, luchas con espada, con hachas, tomahawk, ¿no? Un tomahawk que lleva, por ejemplo, o sea, otra referencia, ¿no? El personaje de Manny lleva como es un mohawk, lleva un tomahawk, ¿no? Y hay unas escenas que son espectaculares en una de las secuencias que quieren atrapar a la bestia y todo eso, y que le pone una serie de trampas y demás, y él se viste lo que es con su ropa tribal y demás, con su hacha tomahawk, ¿no? Con la cara pintada y todo eso, está muy bien, ¿no? Está muy logrado. Y también las dos espadas, ¿no? Esas espadas cortas que aparecen en lo que es al final de la película, los arcos. Porque también decía que Christoph Gans, y se me ha venido a la cabeza por los arcos, ¿no? Que él también proviene mucho del mundo del videojuego, le gusta mucho lo que es los cómics, pero también los videojuegos. Y que quería trasladar algunas referencias de videojuegos los que había jugado a mediados o finales de los 90, como Turok o Metal Solid Gear y alguno que otro más, creo, ¿no? Pero por ejemplo de Turok creo que va a ser la referencia del arco, ¿no? Porque el arco también tiene un papel protagonista como arma lo que en esta película, ¿no? Arcos, ballestas y todo eso, pero principalmente el arco. Entonces las armas ahí tienen lo que es puñales, cuchillos, espadas, hachas como este Tomahawk, ¿no? Pues tienen lo que es una importancia, ¿no? Lo que es subrayada, ¿no? Lo que es en el film. Y luego esas peleas, esas coreografías que están muy bien dirigidas y luego montadas, porque creo que el montador es un montador oriental, se llama David Wu o Dennis Wu o algo así, y había trabajado ese mismo montador en películas de estas de la Sound Brothers, ¿no? De los años 60, 70, ahí en Hong Kong, y había trabajado en esa, que tanto le gusta al director, que es la Furia del Tigre Amarillo, ¿no? Esa película referencial, ¿no? Que tiene para este film. Y la verdad que también es un punto a favor, ¿no? De esta película. ¿Y qué más comentar en el apartado artístico? Ah, la banda sonora. La banda sonora no sé quién la componía, pero me llamó la atención. Muy buena banda sonora. Música de... Ah, de Joseph Doluca. Un habitual de San Raimi, ¿no? El Ejército de las Tinieblas se me viene ahora a la cabeza. Digo, ya decía yo que, que la banda sonora tiene empaque, ¿no? La película. Me suena un poco a Diablo 2. La música, pues se escucha mucha guitarra clásica, ¿no? Guitarra española, guitarra clásica, mezclada y esto, con unas tonadas así, para nada flamenca ni nada castiza, ¿no? Pero que suena como con tintes medievales, ¿no? Medievales de estos como la banda sonora de Diablo 2 y Diablo 1, que también, sobre todo Diablo 1, el juego de 1996, ¿no? Y que luego esa banda sonora pues la ampliaron bajo mi punto de vista, la mejor entrega, ¿no? De la saga de Diablo, de los juegos de Blizzard, de estos videojuegos. Pues suena mucho, tiene reminiscencia a eso, y la banda sonora acompaña muy bien, ¿vale? Lo que es la película. Te mete, ¿no? Te mete en la atmósfera y demás. Y luego referente a la criatura, ¿no? La criatura que aparece, no voy a desvelar cómo es, si aparece realmente una criatura, no voy a decir mucho más, pero ahí intervino la Jim Henson Creature Shops, creo que se llama, o Factory Shop. Jim Henson Factory Shop o Jim Henson Creature Shop, que es la empresa que dejó Jim Henson, pues ya el malogrado marionetista, ¿no? De este creador de muñecos, Barrio Sésamo y películas tan maravillosas como eh, Cristal Oscuro o Dentro del Laberinto, que me gustaría hacer algún día un especial y hablar de ellas dos, ¿no? De esos dos grandes filmes, ¿no? Del año 80, de animación, ¿no? Por marionetas, muñecos y todo esto, con los antiguos FX, con los antiguos efectos visuales de la época, nada de ordenador ni nada de eso. Y ahí colaboró, ¿no? En los primeros planos y todo eso, pues hicieron con animatrónicos, ¿no? Lo que es esta especie
de criatura. Y luego el CGI, porque también tiene mucho CGI, sobre todo para la criatura y demás, pues para ser la época y demás está bastante logrado, ¿no? No es tan cantoso. Y luego como no te le enseñan mucho, siguen la táctica de Steven Spielberg con tiburón y todo eso, lo cual es un acierto. Y no aparece hasta la mitad de la película y demás, y luego aparece en pocas secuencias, pues eso es un gran logro, ¿no? Eso es un punto a favor también. Y en cuanto a eso, el aspecto local artístico, pues bastante bueno y el técnico, pues también, ¿no? La película está muy bien dirigida, está muy bien montada, pese a ser una película, digamos, ya larga, que pasa de las 2 horas, no se nota lo que es tediosa, no tiene muchos bajones. Quizás tiene a mitad de la película un ligero bajón, ligero descenso, ¿no? De lo que es el ritmo narrativo, ¿no? Porque pasa una cosa, se cree que se ha solucionado el caso que está investigando, ¿no? Lo que es el caballero de Fronsac, y luego vuelve como a retomarlo y todo eso. Ahí hay quizá un pequeño bajón, pero luego vuelve a incrementarse lo que es el ritmo, ¿no? Hasta el final, ¿no? Y tiene un final de esos, pues, que puede ser quizás un poco predecible si has visto películas del género fantástico y algunas, porque guarda muchas similitudes con Sleepy Hollow. Esta sería una película que pondría yo en doble sesión con Sleepy Hollow, ¿no? Por la estética, por la época, el vestuario. Sleepy Hollow de Johnny Depp, protagonizada y por Tim Burton dirigida, ya una de sus mejores películas que a mí me encanta y la comentaré en el canal, ¿vale? Es más a un film en homenaje a la Hammer Production y todo eso, lo que es esa atmósfera, ese vestuario, ese diseño de producción, esa forma de narrar, ¿no? Lo que son las historias de género fantástico y de terror. Y esta quizás está un poco más orientada a la acción también, ¿no? Es fantástico, histórico y todo eso, de época, pero tiene mucha acción, muchas artes marciales. Ya decimos que las coreografías están muy bien hechas, y ahí interviene Marta Cascos, un profesional y un experto, ¿no? En las artes marciales. Y la verdad que está muy bien, ¿no? Y, y lo que estaba diciendo, ¿no? Pues quizás sería un doble cartel perfecto, ¿no? Verte primero la de Sleepy Hollow y El Pacto de los Lobos, ¿no? Quizás la otra porque es un poquito más corta y está un poco más larga, pero sería una buena doble sesión, ¿no? Y incluso en las tramas argumental y demás tiene ciertos nexos de unión, ¿no? Tiene en aquella era la historia de Ichabod Crane con el hombre sin cabeza, el germano, y el alcalde del pueblo con todos los altos cargos del pueblo y la gente influenciable y todo eso. Y aquí también hay algo de eso con los aristócratas de la zona y todo eso, ¿no? Quizás tiene un punto en común bastante original, ¿no? Original no, porque una historia muy parecida, pero digo original la similitud que se pueden comparar ambas películas, ¿no? O no sé si alguien habrá pensado alguna vez o se habrá referenciado también a la película de Tim Burton. Tim Burton se hizo un par de años antes que esta. Igual también de ahí cogería, o de esa historia cogería cosas, lo que es Christopher Gans, ¿no? Pues sería una película, incluso hasta con la película esta de los hermanos, ¿cómo se llaman los hermanos estos? Los de In Hell, la de Desde el Infierno, también del año 2001, de este mismo año de esta película, y protagonizada por Johnny Depp, es una película que me gustó mucho. Los mismos directores que son hermanos que luego hicieron la del libro de Ellie con Denzel Washington. Pues su primera película, aquella sobre ya el destripador, en la época victoriana, ahí en la Inglaterra de finales del siglo XIX y todo eso, también tiene elementos de unión lo que es con el Pacto de los Lobos, ¿no? Y una película, la verdad, que es totalmente recomendable. Luego tiene lo que son los diálogos, cómo narran la historia, cómo te lo unen con la Revolución Francesa, cómo empiezan a contar la historia como un flashback, porque al principio de la película el que narra con una voz en off es un aristócrata que en la plena Revolución Francesa están llamando ya a su puerta para sacarlo y cortarle la cabeza y todo eso, y cómo se rememora o cómo va haciendo lo que es un recordatorio de toda su vida y se acuerda de los acontecimientos, ¿no? Con esa famosa bestia, ¿no? Que aniquiló y que mató a tantas personas, ¿no? 25 años atrás y todo eso. Está muy bien, ¿no? Lo que es montado. Dicen que hay una versión incluso de 100, esta dura 142, creo que hay otra versión 47 o 150 y algo minutos, que hay 2 o 3 versiones con montaje de director. Yo creo que esta es la que estrenaron los cines, yo tengo la normal, ¿no?
Y en aquellas versiones, pues las escenas de violencia eran aún más fuertes, ¿no? Tienen escenas de sexo, en lo que es el film, y aquí se muestran, ¿no? Sexo, lo que es en el burdel, lo vemos, muchas referencias sexuales, lo que en el film, sobre todo la figura del indio, de Manny. Me acuerdo de una frase que es muy graciosa del film, que dice, bueno, graciosa, hay quien ahora le puede resultar con esto de la somos políticamente correctos, que es una frase muy machista y demás, pero nos tenemos que meter en el contexto de la época, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Y en esa frase le dicen lo que son los aldeanos, ¿no? Y los cazadores que se reúnen ahí en torno a lo que es a esa región porque quieren cazar a la bestia y reúnen un grupo de cazadores y demás, todos de una calaña y todo eso es para verlo, ¿no? Los cazadores y unos modales. Y entonces da lo que es un recital de artes marciales porque ven al indio y el indio pues se enfrentan a él. Ya, claro, este extranjero es de otra raza, lo que sea, pues ya odio, ¿no? Y además exime el racismo, o sea, exhibe el racismo, ¿no? Que había en la época y que por desgracia en algunos sitios todavía sigue existiendo y demás, ¿no? Pero sobre todo en aquella época mucho más, lo que es al extranjero, a la persona de otra raza y demás, y entonces eso en la figura de Manny, pues lo manifiestan, ¿no? Esos cazadores, entonces hacen un combate de ahí, demostración, y los deja todo lo que es a la altura del betún. El indio es que una máquina luchando, pero una máquina, ¿no? En las artes marciales, tenéis que verlo. Y, y luego en una de las secuencias posteriores y demás le dicen, cuando lo ven, dicen que tú eres un hijo del diablo y que tu piel no sé qué, porque tienes la piel roja y todo esto, ¿no? Racismo, ¿no? Y xenofobia hasta el extremo, ¿no? En el discurso, ¿no? Que le están diciendo los aldeanos, ¿no? A Manny. Y le hablan, dice, ¿y tu sirviente? Pues cuando le dice, no, no es mi sirviente ni mi esclavo, es mi hermano, ¿no? Le dice el caballero Fronsac, ¿no? Porque le salvó la vida. Dicen que no pueden tener hijos con los de nuestra especie o raza, ¿no? Una cosa así le dicen en el diálogo, ¿no? Y que con las mujeres no se pueden engendrar aquí. Entonces le preguntan al indio y entonces el indio le contesta. Dice eso de que no podemos tener hijos con otra raza ni nada, ¿no? La incultura de la época y todo eso, ¿no? Lo hace ver, ¿no? Lo que es el director. Y a lo que contesta Manny, ¿no? En el diálogo, dice, cuando la luz de la vela se apaga, dice, todas las mujeres por la noche a oscuras son iguales. Refiriéndose a lo del cruce, ¿no? El cruce entre una raza y otra y demás y todo eso. Y está muy bien, ¿no? El momento ese de la película. Un comentario machista, pero que hay que entenderlo en la época, ¿no? En la que nos lo intentan lo que es describir y reflejar, ¿no? Que eso, pero cómo ahí Manny se manifiesta y que dice que hay que ni razas, ni hostias, ni leches, ¿no? Que un ser humano se puede mezclar perfectamente con otro ser humano independientemente del color de la piel, de la raza, de las creencias o lo que fuese, ¿no? Y cómo los deja ahí a todos callados. Eso está muy bien, ¿no? Lo que es en el film. ¿Y qué más comentar de la película? Pues quizás que es una de las mejores superproducciones que se han hecho en la historia del cine, no solamente francés, sino europeo. Se hicieron algunas que otras en aquella época. Luego, años más tarde, se hizo aquí una en España que fue El Capitán a la Triste, que creo que llegó a costar 25 millones de dólares o quizá un poco más y eso. Y reflejan ya una especie de. Un tipo de película, más que una especie, un tipo de películas que ya no se hacen, ¿no? Hoy en día. Sí se hicieron algunas superproducciones a finales de los 90, primero de los años 2000, en Francia, en Inglaterra, incluso en Alemania, España, ¿no? En estos países, ¿no? O coproducciones entre ellos, junto con Italia y demás que, que fueron películas, ¿no? De cierta calidad, ¿no? Y películas entretenidas, películas pues, que te gusta ver, ¿no? Que te gusta recuperar cada cierto tiempo. Y esa es una de las, como la que estamos hablando, ¿no? Que es este Pacto de los Lobos, ¿no? De Christophe Gans del año 2001. Gran película. Llevaba por lo menos sin verla 7 8 años, o quizás más. La vi luego porque he comentado que no la vi en el cine y luego la alquilé en DVD, un videoclub donde yo iba, al Fontana. Entonces convivían los VHS y los DVD, pero ya quedaba un año o dos antes de que se liquidasen toda la existencia, que luego vendieron películas en VHS y todo eso, porque fue ya lo que es el cierre de la gran mayoría de los videoclubs. Aquí en Almería no quedaba ya ninguno más. Iba a abrir un blockbuster de estos, una franquicia de estas, pero también lo cerraron, o sea que esa era una empresa, por así decirlo, más fuerte a nivel nacional y no sé si tendría lo que era franquicia en otros países y todo eso. Pero yo donde alquilaba más era en el típico videoclub este de barrio, que este era videoclub, cafetería, hacían fotocopias, te vendían gominolas, chucherías y todo eso, refrescos y demás.
y podías desayunar o incluso tomar cervezas con tapas y todo. Estaba bien. Luego tenía una sección ahí de VHS y de DVD al que yo iba mucho, ¿no? Y alquilaba. Y luego fue una de esas. Me quedé con la gana de ver en el cine y luego cuando la vi en DVD, por el año 2002 sería por ahí, me gustó bastante, ¿no? Y ya pasaron otros 10 años así hasta que la volví otra vez, otra vez. Y lo mismo, ¿no? Ahora 7 8 años hasta que la he recuperado, ¿no? Y la he recuperado porque hablando con un amigo mío, con David, me dijo, dice, ¿por qué no hace un vídeo sobre el Pacto de los Lobos? Que a él le gusta mucho también lo que es este film, ¿no? Tiene muy buen gusto, ¿no? Sobre todo para el género fantástico. A él le gusta más el terror y todo eso. Estamos mucho más metidos en el terror, pero también le gusta el género fantástico y tiene buen gusto para este tipo de películas. Digo, pues mira, lo voy a hacer, del Pacto de los Lobos. Así que a David te dedico lo que es este vídeo, espero que te haya gustado. Y al resto de los seguidores y demás, o quien vea este canal, pues que le haya gustado lo que es la review. Y nada, ¿no? Que espero que haya gustado este análisis y nos vemos en el siguiente vídeo. Pacto de los Lobos, una película, si no la habéis visto, a verla, a lo que es descubrirla. Y si hace mucho tiempo que no la viste, como me pasó a mí, pues recuperarla, ¿no? Darle otro visionado, porque es un film que gusta ver cada cierto tiempo, ¿no? Una película con mucha calidad, ¿no? Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo. Hasta luego.